pero se puede implementar, estoy segura. Gracias, Cecilia. Bueno, yo creo que esto podemos dar por concluida la primera sesión. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente la presencia de las congresistas Flor Pablos, Susel Paredes, Jessica Córdoba, Lady Mones y del asesor Luis Yunis. Vamos a iniciar, ya está la docente Marcela Guaita, creo que ya estaba. Ahí está. Bueno, voy a presentarla. ¿Qué tal? Yo me voy a despedir, les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y les deseo que tengan una buena jornada junto a Marcela. Gracias, Cecilia. Quedo pendiente, tienen mi PowerPoint, tienen mis datos, muchas me pueden gracias. Y podemos buscar herramientas si no las encuentran para poder seguir trabajando juntas. Les deseo el mayor de los éxitos y mucha energía y mucha fuerza. Gracias. 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 Bueno, comenzamos la sesión número 5. Esta sesión se tratará sobre diseños de agendas legislativas pro igualdad. Va a estar a cargo de Marcela Guaita. Ella es abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora asociada al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta misma casa de estudios. La señora Guaita es magíster en estudios legales internacionales por el Washington College of Law, egresada del doctorado de Derecho de la PUC y ha concluido investigaciones en temas sobre corrupción, derechos humanos de las mujeres, derechos de niñas, niños y adolescentes, derecho a la salud, derechos reproductivos, violencia de género, así como sobre las principales barreras legales para la autonomía de las mujeres en la región de Latinoamérica. Cuenta además con publicaciones con la American University, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Barcelona, entre otras, y con entidades del sistema de las Naciones Unidas. Ha sido ministra de Estado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. Le doy pase a la señora Marcela para que inicie la sesión. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar con ustedes. A algunas de ustedes las conozco de antes, pero a todas las felicito por esta oportunidad que tienen para trabajar en beneficio de todas y todos los peruanos y de haberse animado a asumir esta tremenda responsabilidad. Entonces, desde ya cuenten conmigo como una ciudadana más que también trabaja desde lo que le toca por el mejor futuro para nuestro país. Voy entonces a compartir mi pantalla y a comenzar una presentación que preparamos y que creo que en el diálogo con ustedes va a ser sumamente interesante poder profundizar en este tema. Entonces voy a compartir la pantalla. Me dicen si ya se está viendo mi pantalla. Sí. Ok. Entonces, yo voy a abordar en esta presentación algunos temas que es lo que hemos conversado que podríamos poder compartir con ustedes. En primer lugar, este tema de qué es una agenda legislativa pro igualdad y cómo se ha impulsado históricamente y por quiénes. Luego vamos a hacer un poco de foco en América Latina para comentarles algunas experiencias que se vienen dando para la transversalización del enfoque de género ya en los parlamentos, y vamos ya hacia el fin ver algunas agendas legislativas que están en discusión en la región y en particular en el Perú. Entonces esto es lo que hemos preparado. Y para algunas de ustedes que ya están familiarizadas con la temática de la agenda legislativa, conocemos que en verdad cuando ustedes asumen esta función como parlamentarias, como congresistas, tienen tres ejes de trabajo, ¿no? Una que es la más tradicional, la que se ubica mejor, digamos, desde el Congreso, que es la función legislativa, en el trabajo tanto de proyectos de ley como proyectos de resolución legislativa para algunos documentos que son propios del Congreso. Otra es la función de representación, que tiene que ver con este diálogo continuo con la sociedad, ya sea de quienes hemos tenido la votación u otras
organizaciones u otros espacios sociales con los cuales tenemos que mantener el diálogo y que puede hacerse a través de audiencias públicas, oficinas parlamentarias descentralizadas o durante la semana de representación. Y finalmente, y también muy importante, esta función de fiscalización y control para saber si se están implementando efectivamente los marcos políticos y normativos, como para saber cómo se está haciendo la ejecución presupuestal, puesto que si bien el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, sí puede hacer un seguimiento de la ejecución presupuestal de parte del Poder Ejecutivo. En todos estos casos podemos integrar el eje de igualdad como alta prioridad. En la función legislativa podemos ver la armonización de la legislación, si bien tenemos ya una serie de normas desarrolladas y que es muy importante ver si es que hay que hacer algunos ajustes, y de eso vamos a hablar en un momento, para armonizar esta legislación e irla perfeccionando. Es todavía más importante conocer cómo están siendo los efectos de la actual legislación en la población, y por ello esta función de representación, de diálogo con la ciudadanía, con las organizaciones, con las fuerzas vivas de la sociedad, nos permite conocer los efectos de las medidas adoptadas, su eficacia y la necesidad de ajustes y reformas. Y por otro lado, el seguimiento, la fiscalización que se debe hacer al Poder Ejecutivo nos va a permitir acelerar estas reformas en igualdad. Sabemos que en el Perú el mecanismo de avance de la mujer ya tiene más de 20 años, data de 1996 como Ministerio de la Mujer, y por lo tanto hay ya un aparato estatal que está desarrollando múltiples iniciativas, pero no es solamente este mecanismo, son también iniciativas que se dan en otros sectores, porque muchas veces la temática de la igualdad entre hombres y mujeres necesita ser una temática multisectorial, y ahí algunas veces está la complejidad de la problemática. Y esta complejidad viene, y justamente ahora vamos a hacer un poco de revisión histórica, y vamos a decir que nosotras somos en realidad herederas de un proceso muy largo que comienza en la década del 70 mundialmente, con las conferencias de Naciones Unidas sobre la mujer. Y ahí tenemos una primera conferencia, la Conferencia de México, en el año 75, que inicia la década de la mujer en el desarrollo, y que tiene conferencias en diferentes países de cada uno de los continentes. Tenemos en el 80 la conferencia de Copenhague en Dinamarca, en el 85 la de Nairobi en Kenia, y la que recordamos más es la del año 95 en Beijing, China. Estas 4 conferencias lo que van a ir es dando cuenta de este proceso que comienza a identificar cómo las mujeres no somos en verdad actoras del desarrollo en nuestros países, porque estamos en muchas esferas bajo la subordinación de los hombres en algunos casos, y en general en la sociedad somos grupos que estamos sin posibilidad de ejercer la toma de decisiones en muchísimos aspectos. Es en estas décadas del 75 al 95 entonces que hay un impulso mundial para ubicar cómo las mujeres sí aportamos al desarrollo y cómo los estados son responsables por remover los obstáculos para que esta participación en el desarrollo sea efectiva. En la década de los 70 también se aprueba una convención muy importante, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que se conoce como la CEDAW, y que habla de todas estas esferas de participación política, de salud, de educación, de la mujer en el mundo rural. Y a pesar de abarcar muchísimas esferas, esa convención no abarca una temática que hoy nos preocupa mucho, que es la violencia contra la mujer. Esta temática de la violencia recién surge
en la responsabilidad del Estado hacia la década del 90 y ya en la plataforma de acción de Beijing está integrada y luego se integra a nivel de esta normatividad internacional que mencionaba. Es esta plataforma de acción de Beijing que nos da un plan de desarrollo y les da al Estado una serie de líneas que tienen que seguir y que tiene entonces una perspectiva muy larga que hasta ahora nos acompaña. Y en América Latina, este plan de acción que se trabaja en Beijing va a tener desarrollos más recientes a lo largo de estas décadas, y entre los últimos desarrollos está la estrategia de Montevideo, justamente para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco de desarrollo sostenible, es decir, ya mirando hacia la oportunidad que significan los objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda de mediano plazo que nos plantea también Naciones Unidas, y la conferencia regional sobre la mujer que tiene un compromiso de Santiago, en donde también se están alineando temas hacia los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué les muestro esto? Porque estamos hablando de un esfuerzo de largo aliento, no es un esfuerzo de algunos años, no es un esfuerzo de los últimos 5 ni 10 años, es un esfuerzo de largo aliento que tiene una mirada en el futuro, inmediato al 2030, pero más allá del 2030, digamos al 2050. Y en ese sentido, en este momento que ustedes están iniciando su gestión en el Congreso, van a poder contribuir como parte de este proceso de una manera muy importante. Por eso les ponía este eslogan que creo que ustedes también lo deben sentir así: mujer, ni un paso atrás por nuestros derechos. Ustedes están en esta oportunidad siendo herederas de este proceso y contribuyendo hacia la conquista de nuestros derechos en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de esta oportunidad y de este diálogo. En los parlamentos, como ustedes conocen, ha habido históricamente un retraso en la participación de las mujeres y por lo tanto una de las acciones muy importantes que se han dado son estas acciones afirmativas para que se logre la integración de las mujeres en los parlamentos. Pero esto no era suficiente, no era suficiente tener una cuota porque las mujeres podían sus voces ser acalladas cuando no estaban, digamos, en un grupo más cohesionado, como lo que se refiere acá como una masa crítica de mujeres que pueden extender su influencia en muchos campos. En ese sentido, los parlamentos han tenido experiencias interesantes sobre la concertación interparlamentaria, es decir, las mujeres de diferentes bancadas han podido tener una agenda en común que han avanzado a pesar de sus diferencias partidarias, y esto ha sido una buena práctica a nivel de América Latina y también en el caso de Perú ha habido estos esfuerzos. ¿Por qué esta posibilidad de compactar, digamos, las iniciativas de las mujeres en las diferentes bancadas? Porque en general ha habido siempre mucha dificultad para tener una vocería o para sacar adelante iniciativas desde los propios grupos políticos. Entonces, por eso se dice que pueden tener influencia en el gobierno y en el proceso político al ayudar a dar forma a la agenda política y proveer información e incidencia, ¿no? Nuestra participación ya en la agenda política es gravitante y eso es muy importante cuando tenemos información a la mano, cuando tenemos información actualizada, pero además cuando todas estamos teniendo esto como prioridad. En la circunscripción electoral, al concientizar a las y los ciudadanos sobre ciertos temas,
que pueden ser poco conocidos, pero que pueden ser de importancia y por lo tanto la comunicación sobre estos asuntos, dado nuestro liderazgo, es absolutamente clave con esta referencia de ciudadanía a la cual siempre nos debemos, dando alertas para asegurar que individuos y grupos afectados se den cuenta cuando una legislación pertinente está siendo discutida y podamos tener el apoyo ciudadano cuando hay estos temas de envergadura. Y también, por supuesto, como portavoces, haciendo más eficiente la difusión de información y concientización sobre estos temas. En esta experiencia de concertación interparlamentaria se han dado en varios países, como en Bolivia, Brasil, en Colombia, en Uruguay, y esto está documentado. Que me parece importante continuar esta ruta que, como les decía, ya ha sido transitada en el Perú y que nos da cuenta de una posibilidad de, como mujeres, tener una agenda que podemos potenciar. A pesar de ello, siempre hay retos, ¿no? Cómo consolidar un espacio en la institucionalidad parlamentaria con los recursos y materiales que se necesita, porque no es solamente la voluntad, también se necesita el soporte técnico. Prestar particular atención a establecer vínculos sólidos con las organizaciones de sociedad civil que apoya la agenda de las mujeres. Y ahí vamos a ver que es posible hacer alianzas, probablemente no en todos los temas, pero sí podemos establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil, poniendo puntos en común y agendas mínimas para poder avanzar en aquellos temas en los que se generan consenso. Encarar también cuando no hay ese consenso y la tensión que puede darse cuando hay orientaciones diferentes desde los partidos políticos, pero siempre tratando de encontrar lo que es común, pero reconociendo que pueden haber tensiones cuando no nos ponemos de acuerdo, pero siempre el diálogo nos va a permitir ver esos otros puntos de vista en donde en todos los casos vamos a encontrar puntos ciertos, puntos de fuerza, puntos verdaderos, porque nadie tiene la verdad absoluta y es necesario encontrar estos puntos claves en cada uno de los argumentos. Y también resultan importantes estas alianzas parlamentarias para que no seamos confinados en algunos temas y no se nos escuchen en otros que pueden ser no de la agenda de género, pero que pueden ser claves en lo que nosotros queremos en el país. Al respecto, yo quería compartir con ustedes esta experiencia que viene de Argentina también. Voy a pasar a compartir un video que nos habla de cómo conseguir que haya este trabajo conjunto que no es fácil y que tiene que ver con la generación de confianza. Entonces, me dicen si es que se escucha. Particular de la política. ¿Se escucha bien? Sí, yo lo escuchaba, pero se ha detenido. Un poquito bajito. Sí, ok, lo subo, el volumen. Ajá. Argentina, que es el que se construyó a partir de los movimientos feministas, que lograron generar al interior del Congreso coaliciones transversales que cruzaron absolutamente todos los partidos del espectro ideológico de la Argentina a través de una agenda común. Y esto fue un proceso que no fue sencillo de construir, pero creo que tenemos algunas lecciones aprendidas que me gustaría compartirles respecto de ese proceso. El primero es que la base de cualquier construcción transversal sin dudas tiene que ver primero con encontrar los puntos de acuerdo. Las construcciones no fueron en el vacío, sino que tuvieron que ver con estar de acuerdo sobre la necesidad de incluir algunas reformas en nuestro sistema electoral primero y luego, digamos, en el corpus de derechos en general,
específicamente, y hacia el final le dimos el paso más importante al incorporar dentro de los derechos sexuales y reproductivos la interrupción voluntaria del embarazo, que probablemente sea el tema más divisor de aguas en la sociedad, no solamente en el Congreso, ¿no?, sino en la sociedad. Pero antes de llegar a la ley de IVE, pasamos por otras instancias donde la ley de paridad sin duda fue un hito, justamente porque los partidos políticos no tenían acuerdo sobre este proyecto y porque era muy difícil, las mujeres éramos minoría en la Cámara y minoría también al interior de nuestras fuerzas políticas, y tuvimos que construir ese consenso mayoritario e interpartidario. Así que lo primero fue encontrar cuál era el proyecto que nos unificaba en la demanda. Y una vez que tuvimos cuál era el proyecto que nos unificaba en la demanda, necesitamos construir confianza, porque en muchos casos las decisiones que íbamos a tomar en la estrategia parlamentaria implicaban revelarnos a nuestros mandatos partidarios. Tuvimos que ser indisciplinadas partidariamente para poder sostener nuestras posiciones. Esto es algo que para quienes militamos en el feminismo es bastante habitual, porque si uno es feminista suele incomodar, así que también incomoda las disciplinas partidarias, y tal vez es más difícil de construir en otros temas, donde las disciplinas partidarias ordenan de una manera más definitiva los alineamientos políticos. Pero una vez que tuvimos el tema, empezamos a trabajar en la construcción de confianza. Y parte de la construcción de confianza tuvo que ver con entender que, como en muchos casos esto implicaba, de alguna manera, no seguir el mandato partidario, todos los acuerdos tenían que tener un nivel de confidencialidad durante el tiempo que fuera necesario para madurarlos. Y recién en ese momento teníamos que entrar en la etapa de trabajar públicamente. Si nosotros nos poníamos a discutir la ley, digamos, antes que ponernos de acuerdo en lo que queríamos impulsar y en cómo íbamos a lograr esas mayorías, seguramente hubiéramos tenido presiones públicas para poner una cosa o la otra, para inclinarlos de una manera o la otra. Así que bien, el testimonio es más largo que lo que les estoy compartiendo, pero creo que con lo que hemos escuchado nos queda en dos ideas, que es lo que yo quiero reforzar, ¿no? Por un lado, la construcción de confianza, que es fundamental, con consensos que nos permitan avanzar en algunos temas en donde sí podemos tener esta posibilidad de diálogo, y confidencialidad, poder generar estos consensos mínimos mientras se van construyendo. Entonces necesitamos para eso tiempo. Sin estos dos elementos, confianza y confidencialidad, para poder avanzar, es muy difícil generar agendas nuevas y vínculos sólidos. Entonces, estas dos ideas me parecían muy importantes y, digamos, desde la experiencia de alguien que lo ha construido y han tenido éxito en ello, ¿no? Entonces, luego ya pasaríamos a ver estas iniciativas que a nivel de América Latina se van construyendo para la transversalización del enfoque de género en la institucionalidad parlamentaria, ¿no? En los diferentes países vamos a ver que en el Congreso se ha ido construyendo una agenda que vamos a llamar interna y otra externa de cómo incorporar el enfoque de género dentro ya de la gestión parlamentaria. Es decir, en la agenda interna, lo que se tiene que hacer, y esto es válido para las instituciones en general, es mirar cómo estamos en casa, ¿no? Cómo estamos en materia de la igualdad en la propia organización legislativa, es decir, por ejemplo, cuántas comisiones están liderando las mujeres y los hombres, de qué materia estamos
teniendo la oportunidad de liderar comisiones, en términos del componente de el apoyo parlamentario, cuántos recursos humanos se tienen, con qué niveles de preparación, y también, como no, en términos del lenguaje que se utiliza en el trabajo legislativo. En el caso del Congreso peruano, en 2017 se aprobó ya esta guía para el uso del lenguaje inclusivo en el Congreso de la República, con lo cual se ha avanzado por ahí, y entiendo que ya han tenido o van a tener una sesión con Beatriz Ramírez, que seguramente profundizará en esta temática. Para ello también se han desarrollado algunas herramientas, como herramientas de autodiagnóstico para saber cómo está la institucionalidad parlamentaria en materia de este tratamiento igualitario a mujeres y hombres dentro de la institución, y a partir de este autodiagnóstico desarrollar un plan de acción con algunas metas que nos permitan hacer cambios internos, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí está la referencia de dónde pueden ustedes consultar para ver este tipo de herramientas. Y por otro lado, hay una agenda externa, que es la que se refiere al quehacer ya del Congreso respecto de la ciudadanía. Y en esta agenda externa vamos a ver, por supuesto, los proyectos de ley que se preparan en el Parlamento y que deben tener el análisis de cómo va el impacto entre hombres y mujeres de la propuesta que se está haciendo en relación con cualquier tema. Es posible dar cuenta de una reflexión sobre cuáles son los resultados en la población, y en esta población si hay un impacto diferenciado en mujeres y hombres, y ese es el análisis de impacto de género. Otro análisis interesante es respecto del presupuesto. Hay ya experiencias de algunos países de presupuestos desde el Poder Ejecutivo que vienen etiquetados para determinadas intervenciones importantes, que pueden ser en materia de lucha contra la violencia, que puede ser en materia de promoción de los derechos económicos, o algún tema específico, y que viene entonces ya con este destino, y que desde el Parlamento lo que podemos hacer es fiscalizar su ejecución efectiva y que no se vaya, no se destine hacia otras temáticas. Para ello también se han desarrollado herramientas como las guías para el análisis del impacto de género y hojas de ruta para esta transversalización. Entonces, tenemos herramientas tanto para desarrollar un enfoque desde dentro institucional como hacia afuera en nuestro quehacer. Y ambas cosas deben ir acompañadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder tener un análisis de impacto de género, necesitamos recursos humanos que nos ayuden a hacer este análisis. Y esa experiencia ya se está dando en otras regiones. Acá tenemos, por ejemplo, esta guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo que se ha desarrollado en Argentina, y también por parte del PNUD, estos parlamentos de igualdad que nos traen una ruta de desarrollo de capacidades para la transversalización del género en los poderes legislativos. Entonces, herramientas hay, y eso es lo que les comentaba, que en otros congresos ya de América Latina se están desarrollando. Por ejemplo, en Chile, el equipo de apoyo parlamentario de asesoría técnica parlamentaria está trabajando, por ejemplo, este tipo de aproximaciones que yo aquí les traigo, como la evaluación del impacto de género en los proyectos de ley, la transversalización del enfoque de género en la legislación, y es este equipo en donde va a descansar este tipo de análisis. Otras experiencias nos va a traer, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde el 2009 trae la obligación de acompañar en los proyectos de ley un informe de evaluación de impacto de género en todas las iniciativas legislativas que se tramitan en el proceso legislativo. En México se ha desarrollado ya desde el 2007
en una guía práctica para legislar con perspectiva de género desde la Cámara de Diputados, y posteriormente en el 2019 hay una guía que se ha desarrollado en el Parlamento de la Ciudad de México. En Argentina hay otra iniciativa, la conocida como Ley Micaela, que es del 2018, en donde hay varias cosas que se exigen al sector público, entre ellas una capacitación obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública. Y ahí un análisis de género en el anteproyecto de la ley de presupuesto presentado por el gobierno. Entonces, esta obligación en el caso de Argentina es singular. No es que pide, como en el caso de Ecuador, un impacto un análisis del impacto de género en todas las iniciativas legislativas, sino que específicamente se dice que en el anteproyecto de presupuesto presentado al gobierno, presentado por el gobierno, debe haber este análisis. Es decir, ¿quién lo hace? Lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas y lo presenta junto con el proyecto de presupuesto al Parlamento. Y esto es entonces muy interesante para ver cómo las políticas desarrolladas por el Poder Ejecutivo tienen este enfoque y nos permiten ver entonces cómo va a tener este impacto diferenciado. Pasamos entonces rápidamente a esta temática de las agendas legislativas pro igualdad en la región. Pero antes de entrar directamente a las agendas legislativas, quiero comentarles a ustedes algunos, digamos, referencias que pueden ser útiles para comprender determinadas intervenciones e iniciativas. Esta manera de organizar la estoy haciendo desde dos perspectivas. Uno, desde una perspectiva que desarrolla la CEPAL con eje en el desarrollo, que habla que las personas para poder tener autonomía, para poder tomar decisiones libres, efectivamente, necesitamos tener la posibilidad de desarrollar, en el caso de las mujeres, especialmente autonomía en tres esferas. Autonomía en la toma de decisiones, que tiene que ver con los niveles de participación, de representación. Necesitamos tener autonomía en el ámbito económico, que tiene que ver con la posibilidad de generar ingresos, la posibilidad de aportar en el desarrollo, la posibilidad de ser entonces actoras en este desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro país, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, y también la autonomía física, que tiene que ver con las decisiones que tomamos sobre nuestro propio cuerpo o las decisiones que otros toman sobre nuestro propio cuerpo. Y esto tiene que ver entonces con la violencia que se ejerce, las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres y que van a recibir en sus cuerpos, y también con todo el desarrollo de la autonomía y la salud sexual y reproductiva, que también reside en nuestro cuerpo y en nuestra capacidad reproductiva. Estos tres ejes de autonomía, entonces, podemos verlos como claves cuando miramos temas de igualdad, cuando vamos a proponer iniciativas o hacer supervisión de intervenciones en estos tres ejes es clave. Pero también podemos mirarlo esa misma perspectiva desde un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la autonomía en la toma de decisiones, que les decía, tiene que ver con los niveles de participación, de representación, en verdad es el ejercicio de los derechos civiles y políticos, es garantizar estos derechos en el caso de las mujeres. La autonomía económica, que les decía, tiene que ver con los ingresos, con nuestro aporte en el desarrollo, que tiene relación con, por ejemplo, el cuidado de personas dependientes, va a tener que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y garantía de tener nuestro aporte en esta visión de desarrollo. También la autonomía física la podemos leer desde
la perspectiva de derechos, hablando de un derecho a una vida libre de violencia y a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, con estos tres ejes podemos hablar que estamos garantizando los derechos humanos de las mujeres, porque de esto se trata, garantizar la igualdad y no discriminación. Y en ese marco, entonces, en América Latina, los temas que están en discusión en la agenda regional tienen que ver con, en la toma de decisiones, por supuesto, esas acciones afirmativas de cuotas, alternancia, paridad, que han sido, como ustedes saben, una agenda por la cual el Perú viene transitando y que tenemos resultados muy positivos en esto, pero que todavía hay una agenda pendiente, como vamos a ver un poquito más adelante. El tema del acoso político, que ya también ha tenido una base importante en este año de aprobación de esta ley contra el acoso político en el caso de Perú, pero es un tema que en la región se está demandando. Hay una declaración, por ejemplo, a nivel de la Organización de Estados Americanos contra el acoso político, porque se está buscando que esta sea un tema en la agenda pública de todos nuestros países, y también el tema de la representación de la diversidad, y la diversidad en desde muchísimas perspectivas, ¿no? Porque esta representación necesita tener las voces de la diversidad que forma parte de nuestra sociedad, la diversidad que debe comprender a la población indígena, a la población afro, a la diversidad sexual, también a las personas con discapacidad. Es decir, necesitamos darle voz a todos estos colectivos, porque no somos iguales y tenemos la necesidad de generar esta igualdad, teniendo en cuenta entonces sus perspectivas, sus necesidades. Solamente así, siendo plurales, escuchando sus voces, vamos a poder garantizar en igualdad de condiciones estos derechos. En los temas de autonomía económica, está en ese momento de una manera muy fuerte en la región toda la temática de la compatibilización de la vida laboral y familiar, que como ustedes saben, con la pandemia, el COVID ha sido sumamente golpeada, especialmente en el caso de las mujeres, que se ha reducido de manera importante la masa crítica de mujeres que está buscando empleo. Las mujeres no solamente hemos perdido empleo, sino que en este momento en América Latina somos un contingente muy fuerte de personas que no estamos buscando empleo, porque estamos dedicadas al cuidado de personas dependientes, sean adultos mayores, sean personas enfermas, sean personas con discapacidad, sean niños o niñas, y entonces hemos salido abruptamente del mercado laboral, y este tema de cómo hacer para compatibilizar la vida laboral y familiar es un tema de una agenda que tiene que ver con licencias parentales, pero también va a tener que ver, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora del trabajo virtual y cómo esto es o no reconocido por ya el mundo laboral, ¿no? Y como un aporte económico. Por lo tanto, se discute la compensación a las mujeres por el trabajo doméstico no remunerado. Y normalmente esta compensación no solamente tiene que ver con reconocer su aporte, digamos, en conjunto como parte del Producto Bruto Interno, sino también generar un fondo, un presupuesto para desarrollar servicios de cuidado. Y eso es lo que viene, lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado. Las mujeres vamos a hacer un trabajo doméstico no remunerado, pero necesitamos también apoyo para que existan servicios que nos permitan liberar horas para poder generar ingresos. Y esto tiene que ver entonces con este desarrollo del sistema de cuidados. El otro ámbito que les había comentado es el de autonomía física, que tiene que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres y que tiene una diversidad de presencia a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, desde que nacemos hasta
que somos de la tercera edad y que tiene que ver con no solamente violencia en la relación de pareja, sino acoso escolar, acoso en el ámbito callejero, acoso en el ámbito de transporte, acoso laboral, acoso en el mundo del ciberespacio y otras situaciones de violencia que cada vez van teniendo una enunciación porque se va reconociendo esta problemática como por ejemplo la violencia obstétrica, que hasta hace muy pocos años no conocíamos este término y ahora ya se viene regulando esta situación que es repetida en un momento muy dramático para las mujeres como es el momento del parto. Otros temas que están en la preocupación de la región es la temática de adolescentes y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en el ámbito de las uniones y el matrimonio y la edad para hacerlo, ¿no? Hay recomendaciones de Naciones Unidas que nos dicen que esta edad debe ser, digamos, ya una edad adulta, a los 18 años, cuando las adolescentes no solamente tienen un desarrollo físico, sino también suficiente capacidad, suficiente escolaridad, y esto se contrapone en nuestros países con costumbres culturales ancestrales que promueven uniones muy tempranas. Entonces ahí hay toda una polémica que se está dando en la región y por supuesto la temática de la interrupción del embarazo que se ha aprobado en varios países de nuestra región por algunas causales, como en el caso de Chile, o por plazos, como en el caso de Argentina. Entonces tenemos estos temas que seguramente a ustedes les van a parecer muy conocidos en nuestra realidad porque nosotros somos parte de esta agenda. Y acá yo les quiero compartir estos otros elementos en donde ustedes pueden profundizar en esta temática y en el área de participación política. Por ejemplo, tenemos una plataforma como Atenea que nos va a dar una serie de experiencias sobre esta participación paritaria, cómo se está buscando a nivel de la región, en el ámbito de los retos en materia de empoderamiento económico. Por ejemplo, podemos mirar este documento que ha desarrollado ONU Mujeres sobre los avances y retos legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico. Yo les invito a profundizar, no tenemos el tiempo ahora para ello, pero también no quería dejar de ponerles un documento muy actual sobre el desafío de adaptar y fortalecer el rol de los congresos en el marco del COVID-19, ¿no? Porque me parece que son documentos que pueden ayudar a que ustedes puedan enfrentar este reto de mejor manera. Y ya terminando, vamos a ver entonces en este marco de la agenda regional, cuál es la agenda en el Perú de algunos temas que son antiguos, pero que siguen en agenda y de otros que son más bien emergentes, ¿no? En el tema de autonomía en la toma de decisiones, si bien tenemos ya una ley de alternancia y paridad, sabemos que necesitamos desarrollar iniciativas para que en aquellas votaciones que son uninominales, que es por ejemplo para los gobernadores regionales o los alcaldes, ¿cómo hacemos para incrementar el número de mujeres en estas posiciones? Digamos, cuando un partido político presenta varias listas en diferentes localidades, ¿cómo hacemos para que haya esta alternancia o esta paridad en estas cabezas de listas, ¿no? También es muy importante y es un elemento profundo que debería acompañar esta reforma, es la eliminación del voto preferencial, que es clave para poder tener, digamos, una mejor estructura de las listas congresales y de las listas de representaciones a nivel subnacional, como la discusión sobre cuotas de género ya en cargos del Poder Ejecutivo, que también se han discutido en otros países en América Latina.
En materia de la autonomía económica, la temática del Sistema Nacional de Cuidados ya está contemplada en la política de igualdad de género y entiendo que el sector, el Ministerio de la Mujer, ha dejado o está dejando un proyecto de ley ya avanzado sobre esta temática para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en relación con el Sistema Nacional de Cuidados, y va a dejar un proyecto en ese sentido que me parece interesante que lo puedan retomar. Otras iniciativas tienen que ver con licencias por maternidad y paternidad para autoridades. ¿Por qué? Porque como el mundo ha sido construido en un mundo masculino, las autoridades no pueden tener, digamos, más que licencias en caso de enfermedad o alguna situación crítica por 30 días. Porque por supuesto nunca se ha pensado que una mujer puede estar embarazada y dar a luz siendo una autoridad y por lo tanto necesita el periodo de descanso y la licencia por maternidad de 45 días. Entonces ahí hay todo un reto para mirarnos a las mujeres que también podemos ejercer siendo autoridades y teniendo entonces esta compatibilización de las licencias por maternidad. Otro tema importante que le corresponde al Parlamento es la aprobación del convenio 190 de la OIT sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que también es un tema súper importante y que entonces también nos relaciona con el otro eje, que es el de la autonomía física. Y ahí hay un debate actual en el Congreso actual que no sabemos si se va a resolver sobre lo que les manifestaba de la edad del matrimonio para las adolescentes, en general para los y las adolescentes, pero que afecta especialmente a las adolescentes porque en el Perú el 80% de adolescentes unidos son mujeres y el 75% de esas adolescentes mujeres están unidas con hombres 5, 10, 15 y 20 años mayor. Entonces sí es una problemática que está escondiendo ahí una situación de subordinación y poder que es importante que ustedes puedan verla y profundizar en ella. Por supuesto, la reforma del Código Civil y en esa línea de la Ley General de Salud que todavía considera a los y las adolescentes como incapaces absolutos por debajo de los 16 años, cosa que ya está absolutamente superada con la Convención de los Derechos del Niño, pero que tiene ahí rezagos en términos de reconocer una capacidad de decisión que tenemos que promover y acompañar en nuestros adolescentes y que en otros países ya se ha dado, reconociendo entonces una capacidad de decisión que se le llama la mayoría de edad sanitaria y que va a reconocer, digamos, determinados ámbitos para la toma de decisiones por nuestros adolescentes. Por supuesto, la discusión sobre la interrupción del embarazo es una discusión que está en la sociedad y que seguramente habrán retos ahí que discutir, así como prevenir y garantizar servicios de salud sexual y reproductiva libres de violencia obstétrica, que es este tema que les decía está emergiendo en los últimos años. Hay, digamos, diferentes propuestas que ustedes pueden profundizar. Ahí yo les he recogido, digamos, dos publicaciones, una de parte de grupos feministas que ya han desarrollado una agenda feminista legislativa del 2021 al 2026 que ustedes pueden revisar, y también la que se discutió en esta agenda por la igualdad con el Jurado Nacional de Elecciones, con el acompañamiento del PNUD, y que tienen una serie de temáticas que pueden servir para la agenda tanto de proyectos de ley como para la otra de supervisión, de fiscalización de las políticas que ya están en vigencia. Y por supuesto, como les decía, hay una agenda emergente que tenemos que atender y que tiene que ver con la participación de mujeres en esta diversidad
y de escuchar las voces de estas diferentes agrupaciones, estos pueblos, estos grupos que necesitamos saber entonces que tienen propuestas que requieren nuestra atención. En general hay una iniciativa en el sistema interamericano de una convención interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, que sería muy interesante que se promueva, pero también iniciativas desde los pueblos indígenas para crear una circunscripción electoral especial que asigne escaños para garantizar la participación de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres indígenas, de igual manera en relación con la población afro, para asegurar la representación del pueblo afrodescendiente y en especial de las mujeres, y por supuesto una agenda importante en relación con la diversidad sexual que tiene que ver desde la ley de identidad de género, la garantía del matrimonio igualitario realizado en otros países y que debe ser reconocido en el nuestro, como la aprobación misma de una ley sobre matrimonio igualitario y otras iniciativas importantes que tienen que ver con estos grupos que, como les decía, necesitamos escuchar sus propuestas y sus necesidades. Yo les dejo ahí algunas referencias de lo que he revisado para preparar esta exposición, así como mis datos para poder continuar este diálogo no solamente ahora, sino también en el futuro. Muchísimas gracias. Si alguna congresista tiene alguna consulta a la docente, antes de cerrar la sesión, por favor. Sí, a la doctora Guaita, un gusto de verla nuevamente, una alegría muy grande, y con la preocupación de las posibilidades de retroceso en los tratados internacionales que reconocen, por ejemplo, concretamente mi preocupación está en CEDAW y Belém do Pará, porque esos son los grandes marcos que vemos para la no discriminación y para la prevención de la violencia a nivel internacional. Entonces, ¿qué posibilidades y qué tan difícil sería retroceder de eso que es una preocupación, ¿no? Gracias, Susel. Y yo también muy contenta de verte nuevamente y en esta posición tan interesante. A ver, hay un fenómeno que se está dando a nivel mundial y que es parte de nuestra preocupación, y es de vaciar de contenido las instituciones y las normas, ¿no? Es decir, podemos tener un mecanismo de la mujer, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, pero ha dejado de ser un mecanismo que efectivamente promueve y proteja sus derechos. En ese sentido, parte de lo que necesitamos mantener es este diálogo con la ciudadanía, porque no estamos libres de ese riesgo. Todos los países y a nivel de la región estamos viendo una situación en un país cercano como Brasil, en donde ya el mecanismo no cumple ese rol, y por lo tanto mantener esta vigencia tiene que ver con el trabajo permanente de las diferentes instituciones y en especial el poder continuar una fiscalización, que es lo que corresponde al Congreso, y una vigilancia desde la ciudadanía para que ello no suceda, ¿no? Los mecanismos internacionales están abiertos, y a nivel de la región y también de la CIDO, no creo que haya estos niveles de retroceso, por lo tanto siempre hay la posibilidad de generar, digamos, la demanda de estos mecanismos. Sin embargo, debemos reconocer que los países son soberanos
y que por lo tanto la vigilancia acá, la vigilancia cercana, es muy importante porque cuando llegamos al mecanismo internacional van a pasar 10 años, 15 años, en donde la situación de vulneración de derechos ya se vio, ¿no? Entonces, esto es clave. Aprovecho tu pregunta para comentarles algo que me parece también importante que ustedes conozcan, y es que en el mecanismo de la Convención para Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el Comité CEDAW, en este momento hay una peruana presidiendo el comité, es Gladys Acosta, que ya tiene, digamos, está en su segundo periodo de experta, es una experta independiente, pero lo más importante es que ella está promoviendo una recomendación general sobre las mujeres y niñas indígenas. Y en esta semana, la semana anterior, hubo un conversatorio en donde se han hecho aportes para esta recomendación general. La posición de Perú es de respaldo, el embajador peruano participó respaldando esta recomendación que va a salir se espera que salga en el 2022. Entonces este evento, este proceso, me parece interesante que ustedes puedan acompañarlo y seguirlo, porque nosotros tenemos un contingente muy grande de mujeres indígenas que tienen ahí, digamos, o van a tener ahí una recomendación muy interesante, ¿no? ¿Alguna otra consulta de las congresistas? ¿Ninguna? Bueno, agradecerle a la docente Marcela Guaita por su intervención, agradecerle también a las congresistas que han asistido el día de hoy, la congresista Flor Pablo, Jessica Córdoba, Carol Paredes, Lady Camones, María Agüero, Mary Infantes y Susel Paredes, a nuestras aliadas del Jurado Nacional de Elecciones también. Y bueno, solo recordarles que el próximo lunes vamos a tener la sexta y la séptima sesión a partir de las 6 de la tarde. La sesión 6 será sobre mecanismos de control parlamentario, sobre comisiones de investigación y comisiones especiales, y la sesión 7, bueno, esa sesión estará a cargo de César Delgado, y la sesión 7 sobre seguimiento y evaluación de políticas públicas a cargo de Hugo Ñón. Si no tienen nada más que decir, agradecerles nuevamente a las congresistas, esperamos el día lunes y las animamos a que inviten a sus colegas a que se sumen también a estas sesiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Marcela. Chao. Gracias. Nos vemos.